la importancia que los israelitas le daban al reino, al rey y al reino. Sabemos que el pueblo de Dios siempre fue gobernado por Dios. Presten atención. Sabemos que el pueblo de Dios siempre fue gobernado por Dios. Pero cuando Samuel se hizo mayor y los hijos de Samuel no quisieron seguir los pasos de su padre, el pueblo dijo: queremos que nos nombre un rey como las otras naciones. Todo esto ya lo hemos visto anteriormente. Les hago un pequeño resumen. Y el pueblo de Dios pidió un rey como las otras naciones tienen. Un rey que podamos ver, un rey que pueda ir delante de nosotros a la batalla. Y Dios les nombró un rey. Y el primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl fue un mal rey. Y aún en vida de Saúl, Dios ungió a otro por rey de Israel, que fue David. David era prácticamente un jovencito cuando fue ungido por Dios para ser rey de Israel. Pero él no luchó contra Saúl para quitarle la corona. Él esperó en Dios. Y Saúl, la relación entre Saúl y David fue, ya la vimos en sermones anteriores, fue muy conflictiva. Saúl era un hombre atormentado por demonios de celo, por demonios de todo tipo. Intentó varias veces matar a David, pero David se mantuvo firme, honrando al rey, aunque el rey no era digno de honra. Pero él esperó hasta que Dios quitó a Saúl y entonces lo hizo rey a él. Amén. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Ahora resulta que Absalón, un hijo, el primogénito de David, se ha levantado contra su padre, se ha rebelado contra él. David se ha visto obligado a tener que salir de Jerusalén, de su ciudad amada. Ha tenido que dejar el trono, ha tenido que dejar el palacio, ha tenido que dejarlo todo y salir, como se dice, con lo opuesto. Y está huyendo de su propio hijo Absalón. Porque Absalón quería gobernar en Israel. Y lo hubiera hecho. En su momento, Absalón hubiera sido coronado por su propio padre. Porque era el primogénito y estaba destinado a gobernar a todo Israel. Pero Absalón no quiso esperar. Absalón quiso gobernar cuando le dio la gana. Él no quiso que su padre siguiera gobernando. Él dijo: ahora es mi tiempo y vamos a quitar a mi padre de en medio. Y esto es lo que estamos viendo en estos capítulos que estamos estudiando. Él quiso arrebatarle el trono a David. Y mientras David se dirigía a Baurín, que era una especie de pueblitos cerca de Jerusalén, era un suburbio de Jerusalén, pero un poquito apartado de Jerusalén. Mientras David, con el séquito que llevaba, se alejaba de Jerusalén, fíjense aquí, capítulo 17, capítulo 16, versículo 15. Primero veamos el 16:15, dice: Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. Amén. Y con él Ahitofel. Y Ahitofel era un consejero. Pero mientras que David estaba huyendo, Absalón y toda la gente suya, dice, los hombres de Israel. Los hombres de Israel no era la gente de Absalón, habían sido la gente de David hasta ese mismo día. Pero el pueblo había seguido a Absalón en su rebeldía para con el padre. No quisieron seguir bajo el reinado de David. Dejaron a David y quisieron seguir a Absalón. Por eso ahora ya se dice que la gente del pueblo, la gente de la ciudad, la gente de Israel, era la gente de Absalón. Así que Absalón, con toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén. La entrada de Absalón en Jerusalén significaba para él la coronación, la victoria, porque Jerusalén era la capital de Israel.
Actualmente la capital de Israel es Tel Aviv, pero históricamente la capital de Israel es Jerusalén. Allí es donde está. Jerusalén se llama la ciudad de David. Allí es donde estaba el palacio, el templo de Dios, y allí era donde estaba también, bueno, el templo de Dios en tiempo de David no, porque se hizo en tiempo de Salomón, pero es donde se va a construir el templo de Dios, y allí es donde estaba el palacio de David. Y justamente para Absalón significaba que había derrotado a su padre, que le había vencido. David había tenido que huir y ahora él, Absalón, tomaba posesión de la ciudad que llevaba el nombre de su padre. Sin embargo, en el capítulo 17 vamos a ver que no le va a resultar fácil. Nada más entrar en Jerusalén, Absalón tiene el primer problema. Ahitofel le da un consejo. Le dice: déjame 12.000 hombres y yo perseguiré a tu padre y acabaré con él y con todos los que están con él. Pero Usai, que había sido consejero de David y que estaba allí como espía de David, le dice a Absalón: ese no es un buen consejo. Espérate primero, reúne a toda la gente de Israel para que todos juntos caigamos sobre tu padre. Usai lo que estaba esperando era darle tiempo a David para que huyera. Porque después de darle ese consejo a Absalón, él manda a los hijos de los sacerdotes para que avisen a David: David, cruza el Jordán, porque tu hijo va a por ti, a por todas. Entonces Absalón tenía dos consejos diferentes y él tenía que tomar una decisión. Sigo el consejo de Ahitofel, que es más rápido, darle 12.000 hombres que él me asegura que va a destruir a mi padre y a su ejército, o sigo el consejo de Usai de reunir a toda la gente de Israel, que eso va a tardar más porque tienen que venir hasta aquí y después tenemos que organizarlos y ir a la batalla. Los consejeros no se ponen de acuerdo. Pero sea como fuere, hasta aquí quiero contarles esta historia. Ahora, algunos de ustedes estarán pensando: bueno, ¿y qué tiene esto que ver con nosotros? Yo quiero hablarles en esta mañana del reino. El reino. Porque aquí lo que estaba en juego era el reino. El reino, en este caso el reino de Israel. Pero yo quiero hablarles de un reino más importante que el reino de Israel. Yo quiero hablarles del reino de Dios. Yo quiero hablarles del reino de los cielos. Porque ese es el reino por el que nosotros tenemos que luchar. Ese es el reino que nosotros tenemos que defender. Ese es el reino al que nos tenemos que asegurar que pertenecemos. Si tú eres del reino de Israel o eres del reino de España, da igual, eso no te va a salvar. Si eres del reino de Dios, sí. ¿Entiendes la diferencia? Vamos a hablar del reino en esta mañana. Algunos conocen Isaías capítulo 9. Vamos a ver varios versículos. Por eso yo les pido, sean diligentes en buscarlo. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías 9, 6 y 7. Ahí anunciando el nacimiento de Jesucristo, se dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte. Vaya golpe para los testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios. Como dice la Biblia que se llamará Jesús, el niño que iba a nacer, Dios fuerte. Amén. Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora dice: lo dilatado, es decir, lo largo de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Es decir, el profeta Isaías está anunciando que el reino de Cristo, el reino del Hijo de Dios, el reino de Dios, no iba a tener fin. Lucas confirma esto cuando nos habla de que aquel ángel Gabriel, no arcángel, porque la Biblia no le llama arcángel, le llama ángel. Y hay una gran diferencia entre un arcángel y un ángel. Lo digo para los que están estudiando, que sepan diferenciar lo uno de lo otro. Un arcángel es un príncipe que tiene a su servicio principados, es decir, ejércitos de ángeles que le sirven. Mientras que un ángel es un ángel. ¿Okay? Él era un mensajero. La palabra ángel significa enviado por Dios. Es alguien que transmite un mensaje. El ángel Gabriel se presentó a María para anunciarle, siendo todavía una jovencita, que ya estaba comprometida en matrimonio con alguien, pero le iba a anunciar que ella iba a recibir en su seno al propio Hijo de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese mismo ángel Gabriel le confirma que él iba a ser rey, que él iba a gobernar sobre toda. Léanlo conmigo en Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, por si quieren, si no yo se lo leo, versículo 30, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Eso significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Toda la palabra de Dios anuncia que Cristo era el príncipe, el rey que iba a gobernar sobre el reino que iba a gobernar para siempre. Cuando Jesús comienza su ministerio, cuando Él comienza a predicar, Él lo que comienza a predicar es precisamente esto. Vayamos a Mateo capítulo 4, verso 17. Ahí se nos dice qué era lo que Jesús predicaba cuando comenzó su ministerio público. Mateo 4, 17. Miren, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: ¿quién quiere aceptarme como Salvador? ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Quién quiere que yo le ayude en algo? ¿Quién quiere que yo le prospere? ¿Quién quiere que yo le conceda todos los deseos de su corazón? ¿Era eso lo que Jesús predicaba? ¿Qué dice ahí las Sagradas Escrituras? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo usa el término reino de los cielos porque el evangelio de Mateo iba dirigido a los judíos, y los judíos tenían temor de nombrar a Dios. Por eso no usa el reino de Dios, sino usa el reino de los cielos. Pero es lo mismo, son sinónimos, se refiere a lo mismo, al gobierno de Dios en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que predicaba Jesús. Los apóstoles que vinieron después de Jesús predicaban exactamente lo mismo. Lo tenemos en toda la Escritura. En el Nuevo Testamento está plagado de pasajes que nos dicen que predicaban el evangelio del reino. El evangelio del reino, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la felicidad, no el evangelio del amor, no el evangelio que se está predicando hoy, que suena más a autoayuda que a otra cosa. No era eso lo que predicó Jesús, ni era eso lo que predicaron los apóstoles. Predicaron el evangelio del reino. Los apóstoles dejaron escrito, fíjense, Romanos capítulo 10. Quiero que lo lean conmigo porque este es un texto fundamental para todo cristiano. Todo cristiano debe conocer esto. Romanos capítulo 10, versículo 8.
Más que dice, cerca de ti está la palabra, versículo 8, Romanos 10:8. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque con el corazón serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mire bien, vamos a decir, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Saben? En el original, la palabra que aparece aquí y que nosotros traducimos como Señor, en el griego es Kyrios. Kyrios es una palabra que significa el Señor de señores. El Señor más importante. Es decir, que si confesares con tu boca que Jesucristo es tu Señor, dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. No dice, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador, entonces serás salvo. No dice eso Pablo. Tienes que creer que Cristo es el Señor, el Kyrios, el Rey. La pregunta es, ¿yo estoy creyendo que Cristo es el Rey? O lo que es más importante aún, ¿yo estoy creyendo que Cristo es mi Rey? Para que podamos entender esa pregunta, ¿gobierna Cristo sobre mi vida? ¿Gobierna Cristo en mis pensamientos? ¿O mis pensamientos van por otro lado? ¿Vagan libremente por el pecado? ¿Cristo tiene control? ¿Él está gobernando sobre mis emociones? ¿O yo me dejo arrebatar por las emociones? Ya sea la ira, ya sea el enojo, ya sea el sentimentalismo enamoroide. Hay chicas que siempre se están enamorando de quienes no deben enamorarse. Pero como se dejan gobernar por sus emociones. ¿Quién es el Rey de mi vida? ¿Realmente yo puedo asegurar que Cristo es mi Rey? Porque el Rey es quien manda y los demás tienen que obedecer. Fíjese, quiero que vayamos ahora al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia. Vamos a ver dos pasajes. Estos pasajes sí que les gustan a alguna gente. Apocalipsis capítulo 1. Hay quienes predican el Evangelio del Reino, pero no tal como está en la Biblia. Hay quienes predican el Evangelio del Reino de otra manera. Ahora vamos a ver. Ahora les voy a explicar. Pero fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos les gusta esto de que nos ha hecho reyes y sacerdotes? Tremendo, ¿verdad? Nos hizo pasado. No, mire, la palabra de Dios hay que conocerla bien en profundidad para interpretarla de manera correcta, porque si no metemos la pata. Aquí dice que seremos o que hizo, o que nos hizo o que nos hará. ¿Qué dice aquí? Nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Pero ¿realmente significa que ya somos reyes y sacerdotes?
Alguno dirá, claro, si nos hizo, ya lo somos, ¿verdad? Pero no, miren, déjenme de explicarle algo. El lenguaje bíblico hay que conocerlo en profundidad para poder interpretarlo adecuadamente, si no metemos la pata. Creyendo eso, algunos dicen, no, el reino de Dios ya está y yo soy el rey. Yo soy rey en el reino de Dios. Y se equivocan. Le voy a poner un ejemplo. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Lo tienen, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, le he cogido un texto que conocemos bien para que sepan cómo interpretarlo adecuadamente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, que dice ahí, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Ahora yo quiero preguntarle, ¿cuántos de aquí están ya resucitados y sentados en los lugares celestiales con Cristo? No se equivoquen. No se equivoquen. Lo estamos en fe, pero no se ha producido nuestra resurrección. Ni se ha producido el que estemos con Cristo sentados en los lugares celestiales. Estamos en la tierra todavía. ¿O esto es el cielo? Díganme, ¿esto es el cielo o es la tierra? No sea que yo esté equivocado. El lenguaje bíblico es profético. Da por sentado cosas que aún no son, pero las dan por sentadas porque están basadas en la promesa de Dios, y la promesa de Dios es segura. Amén. Por eso dice, con Cristo fuimos resucitados. Y nosotros tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. A mí nadie me dice que yo no vaya a resucitar. Oiga, usted me puede pegar 6 tiros que yo voy a resucitar. Yo voy a ir con Cristo. ¿Por qué? Porque mi Dios me lo dice. Y la palabra de Dios para mí es suficiente garantía. En fe, yo ya estoy resucitado. Pero oiga, físicamente yo no he muerto todavía. ¿Entendemos? Estos detallitos, si no se tienen en cuenta, caemos en errores doctrinales. Y acabamos creyendo cosas que no tenemos que creer. Y hacemos meteduras de pata que después alejan a la gente de la verdad de la palabra de Dios. Oiga, sigamos con Apocalipsis. Estábamos en el capítulo 1. Vamos a ir al capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Ustedes van a ver por qué todo esto. ¿Lo tienen? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los justos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y de toda lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ok? Fíjense que en el capítulo 1 nos había dicho que nos hizo reyes y sacerdotes. Sí, pero todavía no estamos reinando. Reinaremos. ¿Por qué es importante esto? Oh, importantísimo. Porque metemos la pata cuando nosotros obramos por lo que creemos, por lo que pensamos. Si yo pienso que ya soy rey, empiezo a comportarme como que yo soy el que mando.
Y meto la pata porque Dios no me ha puesto a mandar. Dios me ha puesto a servir. ¿Entienden la diferencia? Si yo creo que ya el reino de Cristo está aquí, entonces yo no tengo que esperar que Jesús venga a reinar. Yo empiezo a tratar de reinar yo aquí, porque yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes entienden las implicaciones que tienen todas esas posturas teológicas terribles? Miren, es verdad que Apocalipsis 19 habla de Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora la cuestión es, ¿Jesucristo es mi Rey? ¿Reina Cristo en mi vida o soy yo quien quiere reinar en la suya? ¿Notan la diferencia? Yo no soy rey. Cristo es el Rey. Yo reinaré con Cristo, futuro. Pero ahora es Cristo el que tiene que reinar en mí. Y hay un orgullo tan grande en el corazón de muchos cristianos, o de gente que se llaman cristianos, que no dejan que Cristo gobierne en sus vidas. Por eso viven como viven. Hay quienes creen que pueden ser salvos sin ser personas consagradas. Y déjenme decirles, eso es falso. Eso es erróneo. Por esa razón, vemos a creyentes que cada vez que pasa una chica por la calle la piropean y a pesar de que la esposa le está esperando en casa. No tiene nada de malo. Es que la chica es muy bonita. Es como cuando se aprecia una obra de arte. Es que Dios la ha hecho muy bien. Podemos buscar las excusas que queramos, pero eso es indigno de un hijo de Dios. Pensé que a lo mejor estaba equivocado. Hay cristianos que le dan más importancia a la liga de fútbol que a las cosas de Dios. Saben más del Madrid y del Barça que de la Biblia. Yo no escucho amén, pero sé que es verdad. Sé que es verdad. Hay hermanas en quienes no reina Cristo. Su forma de vestir avergonzaría al mismo Dios. Visten sin pudor ni recato. Es más, estoy seguro de que a lo mejor no saben ni lo que significan esas palabras. Y piensa que son cristianas. Yo recuerdo que cuando yo era chico, en la iglesia no se podía entrar con mangas cortas, ni mucho menos sin manga. Y yo no digo que volvamos otra vez a aquella época. Los tiempos han cambiado, los tiempos varían, las culturas también. Pero oiga, hoy en día nos encontramos a hermanitas que provocan más que las gentes del mundo. ¿Qué necesidad tienes tú de enseñarle los pechos a nadie? Enseñáselo a tu marido. Yo sé que es fuerte decir estas cosas y que a lo mejor no les gusta, pero por eso le dije, si son cristianas, quédense, si no, márchense. Porque esto es un mensaje para cristianas. Es un mensaje para cristianos. Déjenme leerles algunos pasajes del sabio Pablo. Romanos capítulo 13. Léanlo conmigo. Así les hago ver que esto no son cosas que dependan de, no, es que el pastor es un retrógrada. Oiga, no son cosas mías, están escritas aquí en la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 12.
Y esto es un pasaje profético, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Saben ustedes de qué día está hablando? Del juicio, el día de Dios, ese día temible en el que Dios va a venir a juzgar a las naciones, y dice, y es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Fíjense, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Escuchen bien, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias. Yo no sé qué motiva a una mujer a exhibir su cuerpo indecentemente, sino en la lujuria o la lascivia. No en contiendas y envidia, sino vestíos, que dice ahí, del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Primera de Timoteo 2:9, lean conmigo. Asimismo, las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Asimismo, las mujeres, Primera de Timoteo 2:9, se atavíen de ropa decorosa, con decoro, con pudor y decencia y modestia. Hay mujeres que parecen que van ofreciéndose, y eso no es digno de una hija de Dios. No me lo parece a mí, sinceramente. El lema para este año de esta congregación es dignidad. Y somos llamados a andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Con dignidad. Porque si somos el cuerpo de Cristo, estamos representando a Cristo en la tierra. Con dignidad. Si no, no te llames cristiano. Si no, no te llames cristiana. Si no andas con dignidad, entonces Cristo no está reinando en tu vida. Y esto es importante. Hay quienes quieren madurar y cambiar, pero lo quieren hacer ya. Les da igual que lo que tengan que hacer, si orar a Dios o ponerle una vela al diablo. Lo que quieren es empezar cuanto antes. Si no lo consiguen al ritmo que pretenden, se desaniman y se deprimen y abandonan. O se engañan a sí mismos diciendo, no, es que ya no se puede crecer más, o es que ya yo sé todo lo que tengo que saber. En el fondo, lo que esconde eso es una actitud de rebeldía contra Dios. Hay quienes quieren conocimiento, pero no están dispuestos a esforzarse, a estudiar. Quieren un curso acelerado de las doctrinas fundamentales. Démelo ya hecho. Deme, pastor, deme algo que yo, leyendo eso, yo ya estoy preparado. Eso no funciona así, mi hermano. Eso no funciona así, mi hermana. Si tú quieres estar preparado, tienes que someterte al discipulado de Cristo en tu vida. Tienes que dejar que Cristo sea tu maestro. Y Cristo es un maestro de 24 horas. No solo del rato que estás aprendiendo Biblia. Cristo quiere ser también tu maestro de vida. No solo tu maestro de doctrina. Cristo quiere ser tu maestro en tu hogar. Cristo quiere estar presente y quiere seguir reinando en ti, en cualquier área, en cualquier zona donde tú estés. El que vive como quiere no puede decir que vive en el reino de Dios.
No puede decir que Dios reina en su vida. El que vive como quiere, como le da la gana. Mire, solamente hay dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Así que o estamos dejando que Cristo sea nuestro rey, o ya sabemos quién reina en nosotros. No hay vuelta de hoja, no hay tercera salida, no hay terceras vías, no las hay. En la Biblia no aparecen. Yo llevo más de 30 y tantos años leyendo la Biblia y les puedo asegurar que no van a encontrar una tercera vía. O están con Cristo o están con el diablo. No hay más. Puede sonar fanático, puede sonar fundamentalista, pero es que yo soy fundamentalista. Yo creo en los fundamentos de la fe. Hay grupos que no quieren esperar que Cristo venga a reinar sobre la tierra. Como les decía, ellos ya quieren reinar aquí y ahora. A ese movimiento se le llama dominianismo. Ellos pretenden el dominio. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con la iglesia? Pues hay multitud de iglesias dentro de ese movimiento. Ellos creen que el reino de Cristo ya está aquí. Como leen algunos textos sin su contexto, y los malinterpretan, el reino de Cristo, para que lo entendamos, cuando Cristo vino a la tierra, vino a establecer su reino sobre la tierra, pero su pueblo lo rechazó, ¿verdad? Como su pueblo lo rechazó, Él comenzó a reinar invisiblemente en la vida de aquellos que se sometían a su gobierno. Claro, el reino de Cristo está aquí de forma invisible. Cristo gobierna sobre mi vida, sobre tu vida. Pero hay una promesa de un reino físico y hay una promesa de un reino eterno. Y eso todavía no se ha producido. Pero hay quien dice que sí. Entonces dice, no, el reino de Cristo ya está. O sea, Cristo ya está reinando. No tenemos que esperar que Cristo venga a reinar, a que Cristo venga a conquistar a las naciones. Tenemos que conquistarlas nosotros. Y hay un montón de iglesias creyendo que su fin, su fundamento, su objetivo es poner a personas en puestos claves de la sociedad para ir tomando el control. A ustedes les sonará esto a chino, pero es una realidad. Algo muy cercano, la iglesia de Málaga, la iglesia Centro de Vida Cristiana, de donde era Impavi, son, ¿cómo se dice?, dominianistas. Ellos creen en el reino ahora. El reino aquí, el reino ahora. Tenemos que conquistarlo nosotros, no hay que esperar a Cristo. Pero oiga, es que la Biblia no dice que nosotros vayamos a conquistar las naciones. Hay iglesias que te van a decir, conquistemos la ciudad para Cristo. Pero es absurdo. Eso va contra la palabra de Dios. El Señor Jesús nos enseñó a través de la parábola del sembrador y de muchas otras cosas que la mayoría de la gente iban a rechazar el Evangelio. La mayoría rechazarían la verdad. Concretamente, si tenemos en cuenta las proporciones que Jesús enseña en la parábola del sembrador, el 25% de las personas a las que tú le hables van a creer. Y de esas personas que crean, algunos entregarán sus vidas al 100%, otros al 60%, otros al 30%. O sea que no todos se van a entregar de la misma manera ni al mismo nivel. Esa es la realidad de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Por qué engañarnos y decir, vamos a conquistar el mundo para Cristo? Absurdo. ¿Vamos a ser nosotros más poderosos que Cristo? Él nos dice, no, eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado libertad al ser humano. Si Dios quisiera que todo el mundo se arrodillara, y un día eso va a ocurrir, ¿ok? Filipenses lo dice claramente, un día toda rodilla se doblará delante de Cristo. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Kyrios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso ocurrirá, pero eso ocurrirá un día, cuando Cristo ponga a todo el mundo bajo sus pies. No somos nosotros, la iglesia, quienes lo vamos a conseguir. No somos nosotros los que lo tenemos que hacer. Es Cristo quien lo va a hacer. ¿Cuál es la función de la iglesia? Ser luz
en medio de las tinieblas. Ser sal, es decir, predicar el Evangelio, no de palabra, sino con hechos y en verdad. Pero ¿qué clase de testimonio está dando la iglesia hoy? Si cuando un creyente está en medio de gente que no son creyentes, no sabemos quién es quién. Si el creyente bebe lo mismo que el otro y se marea igual que el otro, ¿dónde está la diferencia? Dios está, claro, hablándonos del reino. Pero ¿realmente estamos dispuestos a entrar en el reino de Dios? ¿A dejar que Dios gobierne nuestras vidas? ¿Que gobierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones? ¿A qué reino perteneces? Escucha bien que no te pregunto a qué iglesia perteneces, porque iglesia solo hay una. ¿Lo oyeron? Iglesia solo hay una. Y está formada no por toda la gente que están aquí. Aquí hay algunos que son iglesia y hay otros que no lo son. Y eso pasa en todas las demás. La iglesia son aquellos que de verdad permiten a Cristo gobernar sobre sus vidas. Esa es la verdadera iglesia, la que tiene a Cristo por rey, la que deja que Cristo les gobierne. Hay muchas personas que quieren tener a Cristo como Salvador. Claro, ¿cómo no? ¿Quién se va a querer perder? Todos se quieren salvar. Si tú le dices a alguien, ¿tú quieres que Cristo te salve? La persona te va a decir, claro. Pero si tú tienes a Cristo como tu Salvador y no lo tienes como tu Rey, en realidad Cristo no te salva. Lo hemos leído en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Kyrios, el Señor de señores, el Rey de reyes, que Cristo reina en tu vida, entonces serás salvo. Si no, no. Hay algunos que lo quieren como amigo, como consejero, como coheredero. ¿A quién no le gusta una herencia, no? Y algunos lo dicen así abiertamente, yo soy coheredero con Cristo. Se ufanan ellos, yo. Es verdad, Cristo es el mejor amigo. Él nunca te va a fallar. Él nunca te va a dar la espalda. En los momentos en que tú le necesites, allí le vas a tener. Pero Cristo no quiere ser solo tu amigo, quiere gobernar sobre ti. Y esta es la verdad. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Si Cristo solamente es tu amigo, pero no es tu rey, cuando cierres tus ojos aquí, los abrirás en el infierno. No los abrirás en el cielo, por muy amigo que seas de Cristo. Algunos tienen a Cristo como su Salvador y dan testimonio, Cristo me sanó de un cáncer, y amén, porque Cristo es capaz de sanar y de hacer maravillas. ¿Cómo no? Pero Cristo quiere ser más que eso. No quiere ser solamente el que esté ahí cuando le necesitamos. Él quiere ser nuestro Rey. Jesús sanó a 10 leprosos. ¿Cuántos vinieron a darle las gracias? Uno. O sea que el que Dios te sane, aunque sea de manera milagrosa, no significa que tú te vayas a ir al cielo. El que sistemáticamente vive como le da la gana, Cristo no es su Señor. Cristo no es su Rey. Escucha que tiene que sujetarse a su marido, pero no lo hace. Escucha que el marido tiene que ser amable con su esposa, pero la trata mal. Escuchan que los hijos tienen que obedecer a los padres,
Pero los padres tienen que estar desesperaditos con ellos. Escuchan que no hay que mentir, sino decir siempre la verdad. Pero no lo hacen porque les conviene más mentir que decir la verdad. Escuchan que no hay que hurtar, pero aprovecha que nadie le ve y coge lo que no es suyo. Saben que tienen que perdonar a quien les ofende. Y con la boca incluso lo dicen. Sí, yo te perdono. Pero con el corazón están mintiendo, negándose a perdonar, de verdad, como Cristo nos perdona a nosotros. Y a pesar de todo eso, creen que Cristo les salva. ¿Por qué? Si Cristo no reina en tu vida, Cristo no es tu Salvador. ¿Cuál es tu relación con Cristo? ¿Cristo es tu amigo? ¿Es tu ayudante? ¿Es tu consejero, tu sanador, tu proveedor? ¿O es Cristo tu Rey? Porque si es tu Rey, es todo esto, además. Si Cristo es tu Rey, será tu ayudador, será tu consejero, será tu amigo, será tu ayudante. Él estará siempre que le necesites. Pero Él quiere gobernar tu vida. Y cuando Él te da una señal y te indica una dirección, no es digno que tú vayas en la contraria. No es digno. No es digno de un cristiano. No es digno de una cristiana. No lo es. Nos tocó el primer sermón difícil del año 2013. Pero es palabra de Dios, hermanos. Yo no les he estado diciendo lo que yo quisiera decirles. A un pastor siempre le cuesta mucho menos decirle, hermanos, somos los mejores del mundo, que decirle estas cosas. Pero yo no cumpliría con mi ministerio si no les dijera la verdad. Y yo no estoy aquí para decirle lo que ustedes quieran oír. Estoy aquí para decirle lo que Dios quiere que oigan. Y Dios quiere una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosas semejantes. Una iglesia que cuando el Señor venga, la halle preparada. Porque el Señor viene, mis hermanos. Si miran ustedes las noticias y las cosas que están sucediendo en el mundo, miren, mis hermanos, el Señor viene. Yo casi oigo la trompeta ya. No les voy a decir cuándo, ni cómo, ni de qué manera, porque eso, la palabra deja bien claro que nadie sabe. Pero les digo, el Señor viene. Y es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Pongámonos serios con las cosas del Señor. Pongámonos serios. ¿Qué clase de cristiano soy yo? Que me gasto un montón de dinero en cosas que no tienen nada que ver, en cosas que no me convienen, y después no soy capaz de colaborar con la ofrenda de la iglesia. ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Ustedes saben que este mes hemos tenido que pedir prestado para pagar el local de la iglesia? Eso no es digno de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no estoy todos los días con el látigo detrás de la iglesia diciéndole que tenéis que diezmar, tenéis que ofrendar. No, yo no hago eso. Y ustedes saben por qué. Porque yo entiendo que eso es una responsabilidad tuya delante de Dios. No soy yo quien tiene que estar detrás tuya. Si tú no eres agradecido para con Dios, si tú no siembras en el reino de Dios, ten cuidado, porque a lo mejor tu provisión se cierra. Eso es cosa de Dios contigo y de ti y tuya con Dios. No soy yo quien te tiene que decir a ti lo que tú le tienes que dar a Dios. No, yo no creo en el diezmo. Yo creo en las ofrendas voluntarias, por amor a Dios, no por obligación. Pero no es digno de un cristiano malgastar el dinero en cosas innecesarias y no darlo a la obra de Dios, para que la obra de Dios se mantenga. No es digno. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Miren, hermanos, lo único que Dios pide de nosotros es sometimiento, es humildad. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra, y buscare mi rostro y orare. Yo creo que este pueblo, la iglesia Berea, necesita buscar a Dios.
Dios nos está hablando de andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Y ha llegado la hora de que comencemos a marcar la diferencia, pero de verdad, no de palabra, de verdad. Marquemos la diferencia. Hasta en la forma de vestir. No les digo que se pongan corbata, no. Ustedes saben a lo que me refiero. Me refiero al hecho de andar con dignidad delante de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, mis hermanos. Padre Celestial, yo he predicado tu palabra, Señor. He dicho lo que tenía que decir. Ahora, Espíritu Santo, te ruego que ministres a tu pueblo con libertad, Señor. Ayúdanos a digerir esta palabra. Ayúdanos, Señor, a meditarla, a tragarla y hacerla carne de nuestra carne, vida en nuestra vida, para que cuando salgamos de aquí no sea que el diablo la tome y nos la quite, Señor, sino que podamos obrar conforme a tu voluntad, Padre. Que de verdad tú mires desde los cielos y te sientas orgulloso de tus hijos y de tus hijas. Que tú puedas decir: he ahí mi hijo en quien tengo complacencia, he ahí mi hija en quien tengo complacencia. Ayúdanos, Señor, a hacerte agradables en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Me gustaría que alguna persona, aprovechemos la oportunidad de este tiempo en la presencia de Dios, para que, si tienes problema en alguna área de tu vida que no has conseguido dejar que Cristo gobierne, ahí donde está, dile en esta mañana: Señor, yo quiero que seas mi Rey. Dile: Señor, yo quiero que gobiernes en esta área de mi vida. Se lo puedes decir en silencio, se lo puedes decir en voz alta, lo puedes hacer como tú quieras, pero no salgas de aquí sin tomar un compromiso serio con Dios en esta mañana. Toma un compromiso serio delante del Señor. Dile: oh Dios, en el nombre de Jesús, ayúdame a cambiar, Señor, lo que tenga que cambiar, para que pueda, Señor, para que tú puedas gobernar mi vida, Señor. Aleluya. Ahí donde estás, 2 o 3 personas, oren por la iglesia, oren por cada uno de los que están aquí, para que Dios haga su obra profunda en nuestras vidas. Aleluya.
ti, Señor. Aleluya. ¿Alguien más?
verdad hacer de Cristo su Rey, solo tienen que pedírselo y confiar en Él. Seguir las indicaciones que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón, porque Dios nos habla. Todos sabemos lo que es la voluntad de Dios. Lo único que nos falta es un poco de humildad y de sometimiento a Dios. Dios nos ayude a vivir sometidos a su palabra. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden sentarse.